Buenos días, mis hermanos, gustos en saludarles nuevamente. Bienvenidos a su escuela bíblica dominical. Continuamos con el estudio del Evangelio según San Lucas. Seguimos estudiando desde la semana pasada la unidad número 5, titulada Culminación del Ministerio de Jesús. La lección de hoy es el número 21, titulada Preguntas para atrapar a Jesús. El texto básico lo encontramos en Lucas 20, versículos del 1 al 8 y del 20 al 26. El versículo clave está en Lucas 20, 26, que dice: Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados con su respuesta, callaron. Verdad central: los líderes religiosos buscaban motivos para acusar a Jesús, pero él los acalló con sus respuestas. Como seres humanos, nos gusta ser tratados adecuadamente, con respeto, dignidad y consideración. Muchas veces somos tratados de manera injusta, desleal y hasta injuriosa, al levantar contra nosotros falsos testimonios. ¿Cómo nos sentimos o reaccionamos ante alguna injusticia o traición? En el estudio de hoy observaremos que los líderes religiosos de la época del Señor Jesús se acercaron a él con mala intención, para tratar de dañarlo e impedir el cumplimiento de su obra aquí en la tierra, que era el plan de Dios para la salvación del ser humano. Veremos cómo el Señor Jesús los confrontó. El primer punto de nuestra lección está titulado Preguntas sobre la fuente de su autoridad, y lo encontramos en Lucas 20 del 1 al 8, que dice: Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí se narra cómo las autoridades judías vinieron a Jesús con un interrogatorio acerca de su autoridad, con el propósito de atraparle. Pero ellos no contaban que a la persona que querían poner una trampa era el Hijo de Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. A su pregunta, Jesús les contesta con tal sabiduría que los dejó sin argumentos. Los que estaban involucrados en este complot eran los principales sacerdotes, que eran los que habían sido sumos sacerdotes, los escribas, que eran la máxima autoridad en leyes, y los ancianos, que cumplían la función de jueces. Estos conformaban la aristocracia religiosa del templo y eran los miembros del Sanedrín, que era el tribunal supremo y el gobierno de los judíos. El propósito de esta instigación era lograr que Jesús declarara que él era el enviado de Dios, el Mesías, y entonces acusarle de blasfemia y así poder arrestarle y posteriormente asesinarle. Cualquier palabra o respuesta podría provocar una revolución y el apresamiento inmediato de Jesús. El ambiente se volvió tenso y explosivo. En Lucas 19, del 45 al 48, se narra cómo Jesús expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, sin pedirles permiso a ellos. Todo lo que se resolvía o se hacía en el templo debía pasar por la aprobación de estos religiosos. El objetivo de Cristo fue limpiar el templo, sanar a la gente y enseñar. Sin duda, querían convencer al pueblo que Jesús obraba sin autoridad.
todos se sintieron avasallados y pasados por alto por Jesús, como si su autoridad no valiera nada. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Queriendo decirle, ¿quién te dio autorización? En realidad, Jesús, como el creador del universo, tenía y tiene por toda la eternidad la máxima autoridad, pero ellos no lo creían ni tampoco lo aceptaban. Jesús estableció su autoridad, que es del cielo y no de los hombres. Hay una infinidad de doctrinas y prácticas religiosas que no son del cielo, porque son mandamientos de los hombres. ¿Qué tuvo que ver el bautismo de Juan con la pregunta de los judíos sobre la autoridad de Jesús? Juan testificaba claramente que Jesús era el Mesías y que era mucho más grande que él, y además que su ministerio era autorizado por Dios. No querían aceptar la predicación de Juan sobre la necesidad del arrepentimiento. ¿Qué pasos dio Jesús para librarse de sus agresores? En primer lugar, les respondió con otra pregunta. De la posición defensiva pasó a la ofensiva. En segundo lugar, condicionó su respuesta a la de ellos. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Como ellos querían escuchar lo que tenía que decir para luego condenarlo, aceptaron su propuesta. En tercer lugar, cambió el tema de conversación. Les habló del bautismo de Juan, un asunto que nada tenía que ver con la autoridad, sino con la procedencia de la práctica del bautismo, si ese bautismo procedía de Dios o si era un invento humano. En cuarto lugar, los dejó sin argumentos. Dijeron, no sabemos. Y dijeron esto no porque no sabían qué responder, sino porque no creyeron ni en Juan ni en el bautismo, y porque no querían exponerse al ataque del pueblo que estaba convencido que procedía de Dios. Y en quinto lugar, se libró del problema. Les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así como el Señor Jesús respondió a sus agresores con sabiduría y autoridad, igualmente nosotros, los creyentes, debemos estar preparados a la hora de defender nuestra fe en el Señor Jesucristo. Primera Pedro 3:15 dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pasemos al segundo punto de nuestra lección. Preguntas sobre el cumplimiento de la ley civil. Y lo encontramos en Lucas 20, del 20 al 25, que dice: Y acechándole, enviaron espías que se simularan justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En Lucas 20, del 9 al 18, el Señor Jesús pronunció una verdad en forma de parábola, donde narra la historia del dueño de una viña, que se fue lejos y que al cabo de un tiempo mandó a varios siervos a los labradores encargados de cuidarla y ponerla a producir. Pero estos los enviaron de regreso a su amo con las manos vacías, sin darles nada del fruto de la viña. El dueño luego envió a su propio hijo, pero estos lo menospreciaron y le asesinaron. En el versículo 19 se dice que los principales sacerdotes y escribas querían echarle mano al Señor, porque ellos entendieron que en esa parábola Jesús se estaba refiriendo a ellos, como los labradores malvados que lo habían rechazado.
Y es entonces cuando arman toda esta trampa e infiltran a unos emisarios, simulando ser justos. Querían que Jesús afirmara algo que lo hiciera parecer un político revolucionario para entregarlo luego al gobernador romano Pilato. Estos emisarios pronuncian esta falsa lisonja, alegando que Jesús enseñaba con verdad, cuando en realidad estaban actuando con extrema hipocresía. Qué triste es la condición del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Es capaz de caer en lo más bajo, ser un traidor, mentiroso y ciego ante la verdad absoluta de Dios, que es el Señor Jesucristo. Bien lo dijo el Señor en su palabra en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sabemos que Dios conoce cada intención del corazón del hombre. Esta pregunta que ellos hacen en cuanto a dar tributo a César o no, se refería a un impuesto romano que era diferente al impuesto que recogían los publicanos. Este impuesto era un tributo por ciudadanía que debía pagarse directamente a Roma, como indicación de que Israel estaba sujeto a esa nación extranjera. La pregunta de los fariseos fue muy astuta. Si Jesús respondía que sí, el pueblo se molestaría, porque significaba que él respaldaba o apoyaba al gobierno romano. Si decía que no, se le podía acusar de sedición, es decir, de rebelión contra el imperio. Jesús, como el Hijo de Dios, estaba en control absoluto. Nadie podía engañarlo. Por eso vemos que su respuesta fue muy inteligente. Hizo que los fariseos le mostraran la moneda, un denario, que era una moneda de plata que tenía por lo general la imagen del emperador Tiberio y en algunas monedas, en su reverso, la imagen de su madre Livia, con la inscripción Gran Sacerdotisa. Los fariseos no pudieron convertir la sabia respuesta de Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en un cargo por sedición. De acuerdo con Jesús, César, como gobernador del imperio, tenía el derecho de cobrar impuestos, pero al mismo tiempo se debía honrar a Dios sobre cualquier persona, llámese rey, emperador o gobernador. Recordemos lo dicho por el apóstol Pedro en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esta debe ser nuestra prioridad como cristianos. Obviamente que honrar a Dios no nos exime de cumplir los compromisos de las leyes de nuestro país, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Al contrario, debemos ser responsables en cumplir a cabalidad nuestros deberes como ciudadanos, incluyendo el pago de impuestos. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El tercer punto de nuestra lección está titulado Resultado de las respuestas de Jesús y lo encontramos en Lucas 20:26, que dice: Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Este es el resultado que obtuvieron aquellos religiosos que se acercaron al Señor con malas intenciones y no con interés de aceptar su oferta de salvación y de vida eterna, como el Mesías prometido por Dios en los Salmos, en la Ley y en los profetas. La sabiduría con la que Jesús los confrontó los dejó sin palabras y sin argumento alguno. Ellos tuvieron que callarse y retroceder a la vista de todo el pueblo. Nadie puede quedar bien parado al pretender contender con el Señor Jesucristo. Al contrario, recibirá la peor de las consecuencias, que será la separación definitiva de la presencia de Dios. Isaías 45, 9a y 18 lo expresa: ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Porque así dijo Jehová, que creó los cielos,
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Yo soy Jehová y no hay otro. Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Meditemos en esto. Cuando Cristo venga, todos los seres humanos confesaremos a una voz que Él es el Señor, unos para salvación y otros para condenación. ¿De qué lado estás? Podemos escoger hoy estar del lado del Señor. Abre tu corazón a Jesucristo y recibirás por fe el regalo de la gracia de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Como aplicaciones del estudio tenemos en primer lugar la autoridad de Dios. Dios es el soberano del universo, el creador de todo lo que existe. Por tanto, toda la autoridad le pertenece a Él y al Señor Jesucristo sobre toda su creación, incluyendo a los seres humanos, sin importar su posición económica, religiosa, social o política. En segundo lugar, la autoridad del creyente. Esta viene de parte de Dios, que se manifiesta en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Con esta autoridad delegada por Dios a sus hijos, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio con nuestro comportamiento y a través de la proclamación del mensaje de salvación. Les invitamos a prepararse para la próxima lección, para lo cual le motivamos a realizar sus lecturas diarias. Que el Señor les bendiga.